Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Estudiando la Carta de Judas. Espero que este estudio sobre esta carta que muchas veces es pasada por alto esté siendo de mucho provecho para tu vida espiritual o para el conocimiento de la Escritura. Venimos tratando la carta de Judas desde hace mucho tiempo. Posiblemente has visto algunos videos de esta serie que son un tanto extensos, donde se abordan algunos asuntos del texto propiamente, como también algunos asuntos prácticos. Y espero que esta serie a alguien le pueda ser de provecho. Personalmente, yo ya terminé de estudiar la carta de Judas en este mes de noviembre, diciembre. Y estoy ahora compartiendo algunas notas o algunos hallazgos, por decirlo así, o datos importantes que considero yo pueden ser de edificación, de bendición para sus vidas. Así que en el video anterior nos quedamos hablando sobre pues el versículo 10 y estuvimos hablando sobre la autoridad del Señor sobre estos maestros que ostentaban pues tener grandes poderes al grado de que hablaban cosas que ellos no comprendían. Y veíamos que Judas cita un libro que para nosotros es totalmente desconocido, como es el libro de la Asunción de Moisés. Entonces, esta serie de la carta de Judas pretende que el oyente, que ustedes puedan tener una idea general y también una idea específica de cada asunto que Judas está tratando. Entonces, recapitulo un poco, estuvimos hablando de cómo el autor se refiere a los falsos maestros, hombres que desechan la autoridad del Señor y que viven para sus deseos pecaminosos. Si no has visto el video anterior, te invito a que lo hagas. Es un video breve en comparación a los otros de esta serie. Y si quieres ver toda la serie, pues son más de 4 horas donde estarás conociendo de la carta de Judas. Yo sé que es un poco difícil, pero es la única manera en la que yo puedo compartir parte de lo que voy encontrando. Tal vez lo pudiera hacer con episodios más cortos, pero serían mayor en cantidad. Una de las preguntas que nos quedó pendiente fue, ¿por qué Judas cita el libro titulado La Asunción de Moisés? Bueno, aquí quiero citar a Michael Green, quien postula que Judas lo está utilizando como un argumento ad hominem eficaz para hombres que estaban empapados de literatura apócrifa. Los detalles son que cuando Moisés murió, el arcángel Miguel fue enviado por Dios para enterrarlo, pero el diablo disputaba su derecho a hacerlo, porque Moisés, según pues este libro, había sido un asesino, que de hecho pues Moisés tuvo un episodio oscuro y que está descrito en Éxodo capítulo 2, versículo 12, y por lo tanto su cuerpo pertenecía, por así decirlo, al diablo. Además, el diablo afirmó tener autoridad sobre todos los asuntos y el cuerpo de Moisés. Por supuesto, esto es parte de esta narrativa que no encontramos nosotros en las escrituras propiamente. Pero incluso, afirma este libro, este relato, bajo tal provocación, cuenta la historia, Miguel no fue atrevido con el diablo. Miguel, que es un arcángel según la narrativa bíblica, no se atrevió a presentar una acusación calumniosa, una actitud pretenciosa en contra del diablo, simplemente dejó el asunto en manos de Dios, diciendo el Señor te reprenda. El punto de la historia está aquí. Si un ángel fue tan cuidadoso en lo que dijo, ¿cuánto más deberíamos ser nosotros los hombres mortales cuidadosos o vigilar las palabras que decimos? Los maestros que Judas está señalando eran hombres que no tenían cuidado, que no tenían prudencia para decir lo que iban a decir, porque ellos vivían en una esfera de orgullo, de vanagloria, de autosuficiencia. Esa es la explicación normal de esta notable historia apócrifa, aunque Bachman señala que la historia de Miguel muestra que incluso un arcángel no es autónomo. El diablo ciertamente traía una acusación calumniosa y maliciosa contra Moisés, pero el arcángel no asumió la responsabilidad de repudiarlo. Solo podía apelar al Señor para que lo juzgara y decir que el Señor te reprenda.
palabras extraídas del libro de Zacarías capítulo 3, versículo 2. Qué contraste con los oponentes de Judas que se opusieron a la ley y al Dios que la dio. Por cierto, si están escuchando algunas detonaciones, no se preocupen, no es la Cuarta Guerra Mundial. Resulta ser que algunos vecinos, algunas personas están aún utilizando fuegos pirotécnicos que sobraron de la Nochebuena o de la celebración navideña. Por ello, voy a escuchar. Por ello, Judas en su texto hace un contraste y dice, y lo vamos a leer aquí en el versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, dice en el versículo 10 de Judas. Entonces, para Judas esta gente no sabe lo que está diciendo. Son gente que pretenden tener entendimiento, pero realmente están lejos de él. Tanto así que la condición espiritual de estos falsos maestros era de lamentar, y por eso Judas escribe en el versículo 11, ay de ellos. Este es un lamento que Judas hace al respecto. Seguidamente Judas utiliza otra triada de ejemplos. Anteriormente Judas mencionó otros ejemplos del Antiguo Testamento, pero ahora se refiere a tres personajes que muchos reconocerán dentro de la narrativa bíblica, como es Caín, Balaam y Coré. Para el lector ávido en las Escrituras, estos personajes representan o muestran conductas rebeldes a Dios. En el versículo 11 leemos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces vemos estos tres nombres, Caín, Balaam y Coré. Caín y Balaam en la tradición judía ejemplificaban a personas perversas, rebeldes y codiciosas. Ciertamente hay una biografía más amplia al respecto, pero vamos a puntualizar un poco acá. En cuanto a Coré, las escrituras nos muestran que fue un rebelde en contra de Moisés y por consecuencia un rebelde contra el Señor y cuyo final fue muy lamentable. Así que Judas nos dice que estos maestros, al igual que Caín, Balaam y Coré, se oponen a la voluntad del Señor. Además, Judas utiliza otros títulos para estos maestros. Él los llama manchas en vuestros ágapes, nubes sin agua, árboles otoñales sin fruto, fieras ondas del mar, estrellas errantes. Con estos calificativos, Judas está mostrando que estos falsos maestros son de tropiezo en las comunidades cristianas, quienes con sus seductivos argumentos prometen libertad y paz, no muy diferente a lo que vemos hoy en nuestras comunidades cristianas. Pareciera que esto se replica en la historia del cristianismo. Sin embargo, estos maestros, aunque hacen grandes promesas, aunque hacen grandes apariciones muy dramáticas y todo esto, pero son como nubes sin agua. No pueden ofrecer más que perdición. No tienen fruto realmente. Son simple hojarasca que no pueden ofrecer nada a los que les oyen más que una vida con ideas torcidas y llevando a muchas más personas a la confusión, al desconocimiento de la voluntad de Dios. Es por ello que debemos ser muy vigilantes con lo que escuchamos o leemos. Por eso Judas escribe esta carta especialmente para advertir sobre los falsos maestros. Para Judas, el fin de estos hombres es la condenación. Él escribe en un versículo más adelante, en el versículo 13, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Judas lo tiene claro. Estos falsos maestros, lamentablemente, si no se arrepienten, van para la condenación eterna. Nuevamente Judas aquí cita un libro apócrifo que para nosotros es desconocido, sin embargo para sus lectores originales podría haber sido un libro que ellos conocían, y es el libro de Enoc. Judas hace esta cita para reforzar su punto. Judas estaba citando una profecía en el libro de Enoc, específicamente en el primer libro de Enoc,
capítulo 1, versículo 9, escrita en el tiempo entre los testamentos o en el tiempo intertestamental y familiar para los primeros cristianos. Si bien este libro no se convirtió en parte del canon de las Escrituras, Judas consideró que esta profecía era correcta y autorizada y citó palabras que eran familiares para sus lectores y afirmadas por otras escrituras. Esta profecía afianzó el argumento de Judas sobre el juicio futuro. Enoc había profetizado que el Señor volvería en gran gloria, trayendo consigo a miles de sus santos. Las escrituras también describen a Jesús regresando a la tierra con muchos ángeles. Podríamos ver las siguientes citas que aparecen aquí en pantalla. Judas continuó citando la profecía de Enoc, diciendo que el Señor regresaría a la tierra y llevaría la gente del mundo a juicio y condenaría a los impíos de todas las cosas malas que han hecho en rebelión. El carácter, las acciones y las palabras de estos falsos maestros resultarán en una convicción de culpabilidad el día en el que el Señor regrese. Esto lo tomé del comentario Life Application. Entonces, básicamente Judas está citando este libro apócrifo que tiene cierto valor histórico y referencial a ciertas partes de la escritura, y Judas lo cita para decir, oigan, ciertamente los impíos, aquellos que están en contra de Dios, recibirán condenación eterna. Y esto es lo que nos debe quedar claro, que todo aquel que no está en Cristo está condenado. Por mucho que no nos guste, por mucho que a algunos les parezca religiosidad, lo cierto es, si no estás en Cristo Jesús, ya has sido condenado. Juan capítulo 3, versículo 17. Por último, Judas añade más peso a lo que describe sobre estos falsos maestros. Él dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Esto está en el versículo 16. Realmente Judas no escatimó palabras para referirse a estos falsos maestros, ya que representaban un peligro para los hermanos en Cristo. Así que de forma directa, Judas expone sus actitudes, palabras y acciones para que todos las vieran. Quería que los cristianos tomaran esta evidencia irrefutable y decidieran por sí mismos sobre estos hombres. Judas quería dejarlo claro. Estos hombres están enseñando el error. Estos hombres no son un digno ejemplo de imitar, por lo tanto, tengan cuidado. Personalmente me parece relevante también esto para nosotros, esto que hace Judas, aunque claro, en nuestra época denunciar o advertir sobre una enseñanza tergiversada o ajena a las escrituras es un acto que he visto poco espiritual. Siempre se levanta alguien diciéndote, oye, no juzgues, oye, no hables, oye, no digas nada, oye, mejor ora por ellos, oye, quiénes somos nosotros, etcétera, etcétera. Y al final nos censuran, nos dicen, pues no digas nada, deja que las cosas sigan. Y mucha gente sigue tropezando en falsas enseñanzas, mucha gente se pierde, mucha gente vive en confusión, en angustia debido a una falsa enseñanza. Sin embargo, si nosotros nos diéramos cuenta del peligro que esto representa para nuestra vida cristiana y del menosprecio que hacemos al Señor, posiblemente tendríamos más diligencia, más madurez y seriedad en considerar estos asuntos. Si fuésemos más conscientes, no diríamos, oye, no nos digas nada, sino que diríamos, vamos a la palabra y veamos qué nos enseña el Señor. Los maestros que promueven falsas enseñanzas tendrán que dar cuentas al Señor por lo que promovieron utilizando su nombre. Y esta es una idea clave en todo lo que hemos tratado en la carta de Judas. El Señor no pasa por alto las falsas enseñanzas, así como cualquier otro pecado. El Señor no la pasa por alto. De hecho, el mismo Jesús advirtió de que no fuésemos engañados porque se levantarían falsos maestros,
falsos cristos, falsos profetas. Por lo tanto, mis estimados hermanos, es tiempo de que volvamos a las Escrituras continuamente y podamos gloriarnos en Jesús, en su palabra, en lo que Él nos ha revelado. Espero que este pequeño video sea de mucho provecho para ti y te haga examinar con más detalle la carta de Judas y puedas crecer en el conocimiento de la Escritura. Te espero para el próximo video, el cual será el último de esta serie, donde estaremos tratando ya el cierre de esta carta, y espero que esta serie sea de mucha edificación para tu vida. Y si estos videos te han gustado, pues puedes suscribirte al canal para apoyar pues lo que se está haciendo aquí de alguna manera. Gracias por estar ahí, que el Señor te bendiga, será hasta